Hoy vamos a hablar sobre los sistemas de ciberseguridad con inteligencia artificial, algo que es de gran importancia, sobre todo si estás desempeñándote en el área de los sistemas de información. Si eres una persona que tiene que ver con la seguridad dentro de tu compañía o si quieres saber cómo es que funcionan los sistemas de ciberseguridad, ahora que estamos en la época de inteligencia artificial, este tema te interesa. Pero antes quiero recordarte que vale la pena que te suscribas. Los temas que se tratan aquí son bastante interesantes con relación a la inteligencia artificial y la aplicación en diversos campos de la informática y de la vida diaria. Así que suscríbete, deja tus comentarios y comenta si quieres conocer algún tema en especial. Muy bien, vamos a empezar entonces. Consideremos con que existen una gran cantidad de ataques y vulnerabilidades y problemas que pueden afectar a una compañía, grande o pequeña, desde cualquier ángulo y en cualquier momento. Y todos estos tienen que ver con la ciberseguridad, la seguridad que tenemos en la red como tal. Por eso, considera esta imagen. Si alguna vez la has visto, probablemente sea en televisión. Espero que sea en televisión. Espero que no sea en tus computadores o en los computadores de tu compañía. Porque es la señal que dejan los hackers cuando han infectado tu equipo con un ransomware, con un virus en el cual se han apoderado de tu máquina, han encriptado todos los archivos y te están pidiendo un rescate, que normalmente es en bitcoins por por los datos, para que te devuelvan los datos, que te devuelvan el uso de tus datos. Aquí, como puedes ver perfectamente, te está diciendo qué es lo que está pasando con tu computador, cómo puedes recuperar los archivos y cómo puedes pagar. Cómo están pidiéndote en bitcoins que pagues, hasta cuándo te dan fecha para que pagues, cuándo se van a perder definitivamente tus datos. Te advierten que no intentes hacer nada, porque si haces algo que no sea lo apropiado, lo más probable es que el sistema va a reaccionar y te van a borrar todos los datos. Además de que te van a robar todos tus datos. Tus datos desde ese mismo momento están siendo llevados a otro lado y allá van a ser tratados de alguna manera y vas a perder mucha información. Eso no es solamente para las personas y las empresas, países enteros. Estos son dos anuncios de Colombia que se sucedieron en años consecutivos. Por ejemplo, el diciembre de 2022, un ataque cibernético que EPM, esta es una de las empresas de servicios públicos más grandes de Colombia, sufrió esta semana, se dio desde la central de Ituango. Ellos estuvieron varios días con ese problema por un ataque que les hicieron de ransomware. Después sucedió lo mismo a nivel del país. Muchas de las entidades gubernamentales fueron atacadas por un devastador ataque de ransomware. Y muchas de ellas con seguridad, aunque el gobierno nunca lo dijo, con seguridad tuvieron que pagar para que les liberaran sus servidores. Entonces, ¿cómo es que funcionan los sistemas de ciberseguridad cuando uno está trabajando con inteligencia artificial? Considera este escenario, lo que se llama un compromiso de credenciales con movimiento lateral. ¿Qué es esto? Un atacante ha obtenido credenciales válidas de un usuario dentro de la red y comienza a explorar y a moverse lateralmente con la intención de llegar a un servidor crítico y extraer datos confidenciales. Eso es una cosa muy común. A veces las personas utilizan contraseñas tan simples, tan elementales, que son fáciles de hackear por parte de los delincuentes, de los ciberdelincuentes. Ellos una vez logran ingresar, empiezan a moverse dentro del sistema operativo, empiezan a moverse de un directorio a otro. Por eso es que se conoce como un ataque de credenciales con movimiento lateral. Se empiezan a mover dentro del mismo directorio, perdón, dentro del mismo servidor, directorio por directorio, tratando de encontrar información que puedan ser útiles para ellos, información que les diga algo que pueda ser hurtada o donde haya otros casos, otra información que los lleve a otra clase de información más importante, como por ejemplo si existiera un archivo que dijera claves o que dijera usuarios
o que contenga información sensible de la empresa, ellos empiezan a moverse y a buscar directorio por directorio, archivo por archivo, que hay. Entonces por eso se llama un ataque con movimiento lateral, porque sucede dentro del mismo servidor. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo funciona? Lo primero, que hace una aplicación de las que van a defender las máquinas eh, para ciberseguridad, es que empiezan a analizar la red y te van a ayudar porque saben la manera en que ataca el ciberdelincuente. Por ejemplo, ¿qué hace el ciberdelincuente? El atacante usa las credenciales comprometidas para acceder a una máquina dentro de una red. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Bueno, son sistemas que analizan el comportamiento del usuario como horarios de inicio de sesión, frecuencias de acceso, recursos solicitados. Como ellos ya tienen el patrón de trabajo de la persona, la plataforma tiene un perfil del comportamiento basado en inteligencia artificial para cada uno de los usuarios. Por lo que cuando un acceso es irregular, o sea, hasta fuera de las horas habituales o con un patrón de actividad anómalo ocurre, entonces se registra una alerta y a veces otras acciones. Por ejemplo, imagínate que él ya tiene el patrón y una persona siempre ingresa a los servicios de la plataforma a las 8 de la mañana y luego sale a las 12 y luego vuelve a ingresar a las 2 y termina a las 5. Y lo hace día tras día y lo hace con regularidad. Algunos días entra antes, otros días después, otros días se queda un poquito más, pero siempre está dentro de ese rango. Sin embargo, un día aparece un ingreso al sistema a las 10 de la noche, 11 de la noche, horas en las que la persona no está ahí trabajando. Entonces, para él, eso es lo que él consideraría un sistema irregular, porque considerando lo que es el perfil del comportamiento del usuario, no hay razones para que el usuario esté ingresando a esa hora. Entonces, eso, lo más probable es que él lo vea como un candidato para una posible alerta. Aún así, empieza a mirar cuál es el comportamiento de la persona cuando ingresó. Si suponiendo que la persona ingresa a una hora, accesa a cierta aplicación que es la que tiene que ver con su trabajo, y luego accesa a otra aplicación y envía datos o accesa al correo, y él encontrara que la persona que ingresó a las 10, pero siguió con el mismo perfil de comportamiento, lo más probable es que asuma que si bien hubo una entrada irregular, es probablemente la misma persona porque el resto de comportamientos coinciden con lo que el usuario haría. Pero si empieza a encontrar que el usuario ingresó y empezó a moverse directorio, otro directorio, empezó a mirar, lo más probable en ese caso es que considere que ha habido una entrada irregular, que se trata de un ataque y probablemente entonces lo que haga es que genere una alerta. Ahora, ¿cómo detecta él el movimiento lateral? ¿Cuál es la actividad del atacante cuando ataca de una manera lateral en un servidor? Después de que accede, el atacante intenta moverse lateralmente explorando dispositivos dentro de la red, accediendo a recursos a los que normalmente el usuario no debería acceder. Y eso es un síntoma por sí solo de que está siendo atacado. ¿Qué hacen las herramientas de ciberseguridad con inteligencia artificial? Bueno, las herramientas identifican el movimiento lateral comparando la actividad con los patrones típicos de acceso. Si él normalmente no hace eso, entonces la plataforma detecta solicitudes de acceso inusuales a servidores o aplicaciones no asociadas con el rol del usuario. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, ellos envían una alerta, porque él conoce cuál es el comportamiento del usuario y por lo tanto, para él ha habido un ataque sin que nadie se lo venga a decir. Otro de los aspectos tiene que ver con la respuesta automatizada para mitigar la amenaza como tal. ¿Sí? ¿Qué es la acción de mitigación? Es lo que él hace. Ya vimos de que él detectó o una entrada irregular o movimientos irregulares dentro de la red por parte de un usuario. Entonces, la acción de mitigación es que tras que identifica una actividad maliciosa, activa una respuesta automática configurada
para neutralizar el riesgo sin intervención humana. O sea, esto se está haciendo totalmente por debajo cuando trabajas con inteligencia artificial. Toda esa guerra del hacker ahora está peleando es contra la inteligencia artificial que conoce los patrones de comportamiento de los usuarios. ¿Qué hace? Entonces envía una alerta a los administradores de seguridad detallando la amenaza y el dispositivo o el usuario que está involucrado. A veces puede integrarse con sistemas de respuesta automáticas como el firewall o un sistema de gestión de eventos de seguridad para aislar el dispositivo comprometido, bloquear el acceso y detener el movimiento lateral. Entonces ya el usuario ya no puede moverse más. Quedan bloqueados los puertos, quedan bloqueados los directorios alrededor de donde está. Por lo tanto, ya no puede moverse ni para atrás ni para adelante y queda neutralizada la amenaza. Y eso puede funcionar. De hecho, lo hace la inteligencia artificial tras haberle dado ciertos parámetros. Entonces, nota, todas esas cosas pasaron y la gente ni cuenta se dio de que estaban sucediendo. La inteligencia artificial te estaba protegiendo. Otra de las cosas es que después de que mitiga el riesgo, analiza y previene un posterior ataque. Los equipos de seguridad analizan el evento que registró la inteligencia artificial porque queda un log de todos esos eventos. Eso se detalla cada paso que el atacante dio desde que se comprometió inicialmente la seguridad hasta todos los intentos de la filtración y exportación de datos y todo lo que quiso hacer. Entonces empiezan a saber cuál era la intención y qué buscaba. Entonces se analiza eso. Luego viene la parte de prevención, que basado en esa información, el equipo de ciberseguridad ajusta las políticas de acceso y refuerza los controles de autenticación. Por ejemplo, se cierran los puertos de entrada a ciertas aplicaciones de tal hora a tal hora porque no hay ninguna razón para que alguien esté entrando a esas horas. Se le advierte al usuario o se le hace que cambie sus credenciales o se investiga cómo fue que las credenciales de él fueron hackeadas, cómo fueron a parar en manos de un tercero. Y todas esas cosas, todos esos controles se logran gracias a lo que la inteligencia artificial te va a mostrar sobre cómo fue el ataque. Ahora pensemos en otro escenario, más serio todavía, un ataque de ransomware en la red corporativa, lo que te había mencionado ahorita. Es una de las cosas más aterradoras que puede haber. El ransomware, una vez te tienen los equipos bloqueados, te los tienen capturados, es muy, muy complicado. Se necesitan verdaderos genios para eliminar esa amenaza, encontrar dónde apareció. El ransomware es un tipo de malware que cifra los archivos en una red, como dice ahí, exigiéndote un pago para restaurar el acceso. ¿Qué es lo que hace? Normalmente el atacante introduce el ransomware, es un virus, a través de archivos adjuntos en correos, credenciales comprometidas o aprovechando las vulnerabilidades en la red. Que de ahí es importante cuando te avisan que algún programa de los que utilizas tiene una vulnerabilidad, pues vale la pena que lo actualices cuanto antes porque los atacantes conocen esa vulnerabilidad y por ahí empiezan a ingresar y estás expuesto realmente. Entonces, ¿cómo trabaja el ransomware? Ya vimos, te aparece una pantalla parecida a esta, donde te advierten de que tus archivos han sido tomados prisioneros, han sido encriptados, nada te funciona en tu máquina, solamente ves esta pantalla donde esté. Siempre la vas a ver ahí. Y te empieza una cuenta regresiva, te va diciendo hasta cuándo tienes para pagar y el día que se van a perder absolutamente todos tus archivos. Y efectivamente así pasará, a menos que hagas algo. Bien, ¿cómo funciona la inteligencia artificial en estos casos? Ahí es donde funciona el análisis de comportamiento. La inteligencia artificial monitorea el tráfico de red en tiempo real, que eso es lo interesante. Eso consume recursos, obviamente, pero lo maneja en tiempo real y aprende el comportamiento normal de los dispositivos, sabe qué máquinas dejan entrar, de dónde vienen normalmente las entradas a esa máquina o las salidas de esa máquina, qué usuarios y qué aplicaciones se usan en esa máquina. Eso incluye los patrones del tráfico, la frecuencia de conexión, los tipos de datos transmitidos. Cuando se detecta
una desviación de los patrones habituales, la inteligencia artificial lo va a marcar como una posible amenaza. Él ya sabe cómo es que funciona. Él ya ha tenido suficiente tiempo y va entrenando su red neuronal para saber cómo es que debe trabajar tu empresa, y cuando se viola uno de esos procedimientos, de inmediato es una alerta. ¿Cómo lo hace? Bueno, mediante modelos de Machine Learning. La inteligencia artificial utiliza modelos avanzados de Machine Learning que identifican los patrones asociados con las amenazas conocidas. Como te dije ahorita, los movimientos laterales en la red, o cuando están haciendo una actividad de reconocimiento, un scanning. Hay software que entra a tu máquina, software malicioso, y empieza a revisar todo. Empieza a correr archivo por archivo, ¿sí? Cuando se empiezan a filtrar datos, todo ese, o el comportamiento del ransomware. Hay algoritmos que están entrenados para reconocer señales tempranas de estos comportamientos en función de los enormes volúmenes históricos de ciberseguridad. ¿Cómo así que trabaja y cómo es que hace él ese análisis? Mira, cuando te están atacando, la inteligencia artificial encuentra que vas a tener amenazas tanto externas como internas, porque en el ransomware él siempre está siendo gobernado desde otro lado. No por una persona, sino por el mismo sistema está enviando información a un servidor, y desde ese servidor está siendo atacado, y él manda y pregunta y manda diferentes estados. Entonces, tanto esas amenazas externas como el ransomware, como el phishing, la inteligencia artificial se enfoca en amenazas internas también. O sea, analiza si un usuario está autorizado para realizar ciertas actividades. O sea, un usuario no tiene por qué entrar al sistema de directorios o de carpetas de una aplicación, si él solamente lo que hace es utilizar la aplicación como tal. O sea, no hay razón para que tenga acceso, si fuera en Windows, al CMD o al explorador de archivos, porque digamos él no utiliza esas funcionalidades, él no envía correos, él solamente trabaja con una aplicación. Entonces no habría necesidad de eso. Él detecta esas actividades inusuales que son potencialmente maliciosas y puede indicar que la cuenta ha sido comprometida. Hay otro concepto que se llama modelo de red inmune, que es similar a un sistema inmunológico. O sea, aprende del virus, aprende del atacante, clasifica y responde automáticamente las anomalías y las amenazas potenciales a medida que las va detectando, y va aplicando medidas correctivas, de manera que cuando llega otro ataque parecido, él ya sabe cómo es el modus operandi, conoce las firmas del virus o de lo que haya sido, y se actualiza solo y empieza a aislar la máquina o el usuario que está teniendo ese problema. ¿Cómo es que funciona eso? ¿Cómo funciona el análisis del comportamiento de red? El análisis de comportamiento de red efectúa una detención basadas en indicadores de compromiso y de comportamiento. O sea, mientras que muchos sistemas solo dependen de los indicadores de compromiso, como los archivos de malware específicos, con la inteligencia artificial también puedes utilizar indicadores de comportamiento, de lo que hemos estado hablando ahorita. Él sabe cómo se mueven los usuarios, y conoce el comportamiento y sabe cuándo también hay un comportamiento anómalo. Eso permite que se identifiquen las amenazas nuevas y desconocidas que aún no tienen una firma específica. Cuando aquí se habla de una firma específica es porque hay ciertos fragmentos de los virus que son reconocibles por los antivirus, que ya dentro de la red de sistemas de protección de ciberseguridad se conoce que cuando tienen cierto fragmento de datos, cierto fragmento de código, es porque son un virus, son un malware o son un ransomware, son alguna cosa que ya es reconocida, y de inmediato van a identificarlo como un problema que tiene un potencial generador de problemas.
Otra de las cosas es que ellos le dan contexto y priorización automática. ¿Qué es eso? Con la inteligencia artificial no solamente vas a detectar las amenazas, sino que también te van a ayudar a evaluar su contexto y nivel de riesgo. Volvamos al caso que te mencioné al principio. Resulta que ese empleado que entraba siempre de 7 a 5, pero un día aparece entrando a las 10, efectivamente era un empleado real. Fue que se le olvidó ese día, tenía que correr cierto proceso y se le olvidó correrlo, o lo llamó el jefe o el supervisor o alguien y le pidió que corriera el proceso y él ingresó desde su casa, que no era una dirección reconocida para él, ingresó desde su casa, hizo lo que tenía que hacer y volvió a salir. Entonces, para él, lo que inicialmente era como una amenaza de seguridad, entonces él lo neutraliza, él dice, él ve que efectivamente era una acción válida y entonces no genera una alerta, que es lo que se conocería como un falso positivo, porque en realidad la persona sí tenía permiso de ingresar, sí tenía sus credenciales, entonces las credenciales no estaban comprometidas, sino que era la persona real la que estaba entrando. Si hubiera dado una alerta o te hubiera aislado, entonces sería un falso positivo y eso te hubiera generado también muchos problemas y la inteligencia artificial puede saber eso. Entonces, ¿cómo se maneja un ransomware cómo lo detecta la inteligencia artificial? Esta es la situación. Cuando ingresa un ransomware en tu máquina, él comienza a ejecutarse en uno o en varios dispositivos intentando cifrar archivos o propagarse a otros sistemas en la red. Entonces, empiece por ese lado. Eso no es normal. En ninguna compañía hay un software que empiece a intentar trabajar desde varios dispositivos y sí que menos a cifrar archivos. Normalmente el cifrado de archivos no es una cosa que hace parte normal del trabajo de un usuario. Luego, ¿qué hace la IA? La IA analiza el tráfico de red en tiempo real, identificando las actividades inusuales como si hubo cambio de nombres y extensiones en archivos en masa. Con solo eso, saber de que se le está cambiando el nombre o la extensión a un archivo, a todo un directorio, él ya sabe que algo malo está pasando ahí. Eso no es normal. Eso no es de la forma de trabajar. Entonces, él lo detecta como un comportamiento anómalo de los usuarios. Por ejemplo, cuando hay un volumen elevado de acceso y modificación de archivos, hay un ransomware, con seguridad. Está el ransomware, está el programa ya cogiendo todos los archivos, encriptando todos los archivos y cambiándoles el nombre para que ya nadie los pueda encontrar. El resultado, el sistema genera una alerta de actividad sospechosa indicando la posibilidad de un ataque de ransomware. También el ransomware, aparte de que tiene ese ataque, también te pone en una situación de movimiento lateral, porque empieza a coger todos los directorios, todas las carpetas, todos los archivos y empieza a extenderse por otros dispositivos en la red para maximizar el impacto. Entonces la inteligencia artificial detecta esos patrones de propagación como intentos de acceso a dispositivos no autorizados o escaneos de red, y lo que hace es que aísla automáticamente los sistemas afectados, bloqueando la comunicación entre ellos y el resto de la red. Entonces queda bloqueada. Entonces, ahí mismo alerta a los administradores para que hagan una investigación inmediata. Ahora, una de las ventajas que tiene es que como lo detectó, se le puede hacer un seguimiento en reversa y saber por dónde entró y saber qué hizo y dónde fue que guardó las credenciales que utiliza para encriptar los archivos que después utilizará en caso de que pagues para desencriptarlos. Y además de eso, hace un bloqueo de comunicación externa, porque los ransomware, cuando son detectados, de inmediato envían un mensaje a su servidor y reciben instrucciones para enviar claves de cifrado, para cambiar las claves, para hacer, para mutar realmente. Y esto de inmediato la inteligencia artificial lo hace, te bloquea esas cosas. ¿Y qué hacen?
Por ejemplo, sistemas como Vectra, te lo sugiero, es un sistema de inteligencia artificial de protección contra virus y de ciberseguridad. Ellos monitorean las conexiones salientes, bloquean automáticamente cualquier intento de comunicación con direcciones IP sospechosas o no reconocidas. Entonces queda aislado. No hay control desde afuera, no hay control desde adentro y puedes trabajar un poco más tranquilo. Entonces evita que el ransomware obtenga instrucciones adicionales o que el atacante obtenga acceso remoto. Bien, ya lo logró, ya lo atajó. Ahora, ¿cuál es la acción de mitigación? Bien, al aislar los sistemas comprometidos, los dispositivos afectados se aíslan automáticamente para evitar que se propague. Ya eso es un hecho muy bueno. Luego empiezan a detectar el cifrado. En algunos casos, la inteligencia puede limitar el acceso de aplicaciones maliciosas a ciertos archivos para frenar el proceso de cifrado, para que no siga haciendo más daños. Y luego notifica las alertas detalladas al equipo de seguridad para que tomen las acciones que tengan que tomar. Luego de la mitigación viene la recuperación o prevención. El equipo de seguridad revisa la información proporcionada por Vectra, en este caso, para analizar el alcance del ataque y sus vectores de entrada. Eso hace que puedas, como prevención, hacer ajustes en tus políticas de seguridad, recomendaciones para los empleados en cuanto a formación y fortalecer las defensas contra futuros ataques. Tu firewall, todo lo que tengas que ver con seguridad debe revisarse. Muy bien. ¿Y de dónde obtiene él la información para entrenarse? ¿Cómo es que trabaja la inteligencia artificial para saber cuándo es irregular? Bien, normalmente la información proviene de los registros de actividad de la red, como los logs. Tanto la actividad de la red, los logs que tiene la red, los logs que tiene el sistema operativo, los logs que tienen las aplicaciones. Él toma todo eso y empieza a aprender. También los endpoints, o sea, la información de todos los dispositivos que están conectados, información sobre amenazas conocidas, toma de los bancos de antivirus, las firmas del malware para reconocerlos y toma los datos de usuario. Por eso es tan útil para trabajar. Para que te hagas una idea, esto podría ser un archivo de log sencillo, donde tenemos un timestamp, o sea, el momento en el que se hace el registro, está el usuario, está la acción y está el detalle de qué fue lo que hizo, qué fue lo que pasó. Los sistemas de entrenamiento toman toda esta información y, una vez entendido, empiezan a conocer los patrones de los usuarios. Entonces saben, por ejemplo, mira aquí, él toma este log y toma que el usuario 1 tiene 18 inicios de sesión, tiene 15 cierres, quiere decir que inició 18 veces, ha cerrado 15, o sea, tiene 3 sesiones abiertas en alguna parte. Los accesos a los archivos, ha accesado 14 archivos, subidas de archivos, ha subido 18, ha borrado 13 archivos, cambios en configuración, el total de acciones que lleva, los porcentajes en cada una de las operaciones. Él va generando el patrón, va sabiendo qué hace el usuario, cada uno de los usuarios. Por lo tanto, va a poder determinar cuándo un usuario se sale de estos parámetros y por lo tanto, cuando está quedando comprometida la información. Por ejemplo, los sistemas de ciberseguridad, si analizaras eso, te estarían diciendo cosas como estas, que hay una frecuencia de inicios de sesión. Él dice que el user 5 y user 2 tienen el mayor número de inicios de sesión, tienen 23 y 22, lo que puede indicar una alta actividad o dependencia de la plataforma. Accesos a archivos. El user 10 muestra un alto porcentaje de acceso a archivos, 24.36%, lo que puede indicar que se involucra fuertemente en la gestión de documentos. Cierres de sesión. El user 6 y el user 3 tienen un porcentaje notablemente alto de cierres de sesión, 21 y 20.25, 18.75, lo que puede sugerir un uso más temporal o intermitente del sistema. Y los cambios de configuración. Dice que el user 5 y user 7 son más activos en cambios de configuración con un 1261 y 1782 respectivamente, lo que puede implicar que tienen roles de mayor responsabilidad.
Entonces, sigue, esta clase de análisis te lo da la inteligencia artificial. Las frecuencias de acceso y actividad, los porcentajes de cierre de sesión, los cambios de configuración. Y entonces basado en eso te da recomendaciones. Entonces primero, monitoree la actividad de estos usuarios para detectar comportamientos inusuales. Entonces, si él te lo está sugiriendo, él lo va a hacer en el sistema de protección. Entonces va a tener en la mira al usuario 2, al usuario 6, usuario 5 y 7. Va a revisar los permisos de acceso y asegurarse que cada usuario tenga el nivel de acceso apropiado, en especial con los que tienen que ver con muchos archivos, que suben y bajan muchos archivos o cambian las configuraciones. Implementar auditorías regulares para identificar cambios en la configuración, capacitar a los usuarios sobre prácticas de seguridad y la importancia de mantener protocolos adecuados. Entonces, como puedes ver, hay una gran cantidad de formas de trabajar con la inteligencia artificial y de protección. Hasta aquí este tema sobre la ciberseguridad y cómo los sistemas de inteligencia artificial te pueden ayudar. En un próximo video te mostraré cómo puedes utilizar simplemente el ChatGPT para que hagas esa clase de análisis tú mismo. Obviamente, a diferencia de los sistemas de protección de ciberseguridad que usan inteligencia artificial, de los que te hablé aquí, como el Vectra, eh, el ChatGPT no te va a trabajar en tiempo real haciéndote análisis de la red, pero te aseguro de que en ese video vas a aprender muchas cosas muy interesantes de lo que puede estar sucediendo con tu sistema dentro de la red, dentro de tu compañía, que quizás no sabías, pero que cuando lo analizas con inteligencia artificial te vas a dar cuenta de comportamientos y cosas a las que le debes prestar atención, quizás vulnerabilidades que ni siquiera sabías que tenías y cómo protegerte. Eso lo haré en un próximo video. Por eso, muchas gracias por prestarme atención. Soy Jorge Ríos, esto es IA Solutions, donde aprenderás siempre sobre inteligencia artificial aplicada y hasta la próxima.